El índice de precios al consumo, o IPC, es una media ponderada de los precios de los bienes y servicios que suelen consumir por regla general una familia media española. Recuerda, esta ponderación no es más que la proporción del gasto que destinamos a cada uno de esos artículos que componen esa cesta de la compra. El primer paso entonces sería elaborar cuál es la cesta de la compra de un consumidor medio de una familia media española. Eso lo realiza el INE a través de lo que se llama una encuesta de presupuestos familiares. De esa encuesta de presupuestos familiares detecta qué bienes son los más habituales y los clasifica en una serie de grupos. En este caso, en España, el IPC los clasifica en 12 grupos distintos. El primero de ellos sería alimentos y bebidas alcohólicas y tabaco, vestido y calzado, vivienda, menaje, medicina, transporte, comunicaciones, sociocultura, enseñanza, hoteles, cafés y restaurantes y otros bienes y servicios. Para decidir qué producto es o no es representativo de su grupo, se decide si el precio de ese bien o servicio varía en la misma proporción en el que lo hace la media de todos los bienes y servicios de su grupo. De tal manera que para calcular el IPC, desde un punto de vista ya práctico, lo que tenemos que hacer es tomar medidas del precio de cada bien o servicio en todos los años en los que queremos calcular el IPC, elegir un año base o de referencia y se calcula para ese año el porcentaje de gasto de una familia media en cada uno de esos bienes. Esos porcentajes, esas ponderaciones se utilizarán en el resto de los periodos como ponderaciones para calcular el IPC. Y además se calcula el IPC como una media ponderada de los cocientes para cada producto, entre el precio en el año en cuestión y el precio del año base. De tal manera que para estos datos que tenemos aquí, simplemente hemos clasificado los bienes y servicios en 4 grupos para cortar un poco el proceso de cálculo para 3 años en concreto, y aquí vemos las ponderaciones del gasto del presupuesto familiar en cada uno de esos grupos. De tal manera que si quisiéramos ahora calcular el IPC del año 2014, lo que haríamos sería primero decidir qué año va a servir de referencia. Para nosotros el año base va a ser el año 2014, año base, y lo que haríamos es una media ponderada, insisto. La media ponderada, la ponderación sería el porcentaje de gasto o de renta que destina la familia a cada uno de los grupos. Entonces, en este caso, para el primer grupo de alimentos 20, multiplicado por el precio del año corriente, en este caso el 2014, con respecto al año base, que también va a ser en nuestro caso el 2014. Luego 8 entre 8. Más la ponderación del segundo grupo, que en nuestro caso es vivienda, por los precios del año de referencia, el año corriente 800 y el año de referencia 800. Daos cuenta que el mismo año 2014, el año de referencia, es el mismo que el año corriente. Estamos calculando el IPC del año 2014. Y así para todos los grupos. Transporte, ponderación 10, 5 entre 5, más 55 por 9 entre 9. De tal manera que si hiciéramos los cálculos, esto nos sumaría que el IPC en el año base, el año de referencia, tiene un valor de 100. Calculamos ahora el IPC para el año 2015 de la misma manera. Ponderación, porcentaje de renta que gasta en cada uno de los grupos, nivel de precios del año corriente. Como estamos ahora en el año 2015, los precios son de 7 con respecto al año de referencia, 8. Más la ponderación del segundo grupo, precios del año corriente, 900, entre los precios del año de referencia, 800. Más siguiente grupo, la ponderación, precios del año corriente, 6, precios del año de referencia, más ponderación del último grupo, precios del año corriente, entre los precios del año base. Si hiciésemos el cálculo, esto nos daría que el IPC sería de 113,97. Si hiciésemos el mismo cálculo para el año 2016, 20 precios del año corriente 2016 entre los del año base, 8, más la ponderación del segundo grupo, 1000 entre 800, más 10 por 7 entre 5 y más 55 por 15 entre 9. Y esto nos da un IPC de 155,17. Ya tendríamos calculados todos los IPCs para esos 3 años.
Si ahora quisiéramos calcular la inflación no es más que una tasa de variación de los IPCs entre 2 años distintos. Pueden ser o no pueden ser consecutivos, perdón. Del año 2016, lo que haríamos sería una tasa de variación del IPC del 2016 menos el IPC del año 2015 entre el IPC del año 2015 y por 100. Para este caso, lo que tendríamos que coger, bueno, simplemente buscaríamos los valores 2016, 155,17 menos el IPC del año 2015, que habíamos visto que era 113,97 entre 113,97 y por 100. Esto nos da un valor de 36,15% más o menos. De tal manera que diríamos que entre el año 2015 y 2016 los precios en términos medios, según el IPC, utilizando el IPC como indicador de precios, han crecido o han incrementado un 36,15%.